Muy buenas tardes, bienvenidos hoy jueves 17 de diciembre, un día más, al espacio de la entrevista aquí en Biosfera Televisión. Hoy tenemos con nosotros al economista y auditor de cuentas Alcibiades Trancho Lemes. Muy buenas tardes, Trancho. Buenas tardes, Paola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti por estar en una nueva ocasión con nosotros. Muy bien. Bueno, lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Hace pues mes y poco de la última entrevista aproximadamente, las cosas han cambiado, no sé hasta qué punto, luego nos meteremos en el tema de las olas de la pandemia y demás, de las novedades, pero recientemente, el pasado 6 de diciembre, firmaron pues diferentes economistas y abogados de Canarias un manifiesto por Canarias para la adaptación del REF, del régimen económico y fiscal, y decían que no puede seguir confinada. ¿Qué ocurre con esto? Sí, Paola, como muy bien dices, el pasado 6 de diciembre emitimos un manifiesto, los diferentes colegios de economistas de Canarias, de Las Palmas y Tenerife, Colegio de Titulares Mercantiles de Tenerife, los colegios de abogados de Las Palmas Tenerife, la Asociación Española de Asesores Fiscales, la Asociación Canaria, la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas y la Universidad del Atlántico Medio. Nos hemos puesto de acuerdo todos estos colectivos para hacer este manifiesto conjunto, asociaciones muy diversas, unos económicos, otros más de tipo tributario, otros más legalistas. Nos hemos puesto todos de acuerdo para emitir este manifiesto. ¿En qué consiste este manifiesto? Un poco por trasladarla. Principalmente lo que estamos trasladando es un poco la preocupación que existe en el colectivo, en nuestro colectivo, con respecto a la flexibilización de los aspectos fiscales del REF. Es un poco lo que estamos tratando de poner en relieve. ¿Y qué es exactamente lo que ocurre? Para poner en contexto a los telespectadores que nos están viendo, que muchas veces sabemos que los términos económicos son un poco complicados, ¿qué supone, digamos, el REF, el régimen económico y fiscal para el tema de los empresarios de Canarias y demás? Y sobre todo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué piden que se flexibilice o se ayude en estos aspectos? Sí, una de las herramientas muy importantes que tiene el REF, la parte fiscal sobre todo del REF, es la reserva de inversión en Canarias. La reserva de inversiones en Canarias funciona de la siguiente manera: las sociedades tienen beneficios un determinado año, ese año se deja de pagar sus impuestos con la finalidad de que ese beneficio se aplique a unas inversiones. Pongamos un ejemplo numérico, algo sencillo. En el año 2016, cualquier sociedad obtuvo 1 millón de euros de beneficio, tendría que pagar por el impuesto de sociedades pues 250.000, el 25%, y es lo que tendría que pagar impuestos de sociedades. ¿Qué es lo que te permite el REF a través de la reserva de inversión en Canarias? Deja de pagar esos 250.000 euros y aplica ese 1 millón de euros en inversiones productivas en las empresas. Esa es un poco la finalidad de la reserva de inversiones en Canarias. Y que, piden exactamente que se flexibilice, por tanto, que entiendo, quieren que se prorrogue o se dé más tiempo a esas empresas para invertir ese dinero, dadas las circunstancias en las que estamos actualmente de crisis sanitaria y, por tanto, económica. Exacto, si la reserva de inversión en Canarias lo que te obliga es que hagas estas inversiones, que comentaba de ese 1 millón de euros, lo inviertas en los siguientes 4 años. Como les comentaba en la entrevista de hace un mes y medio, las olas de beneficios y de pérdidas las hemos sufrido nosotros. En el año 2016 estábamos en la cresta arriba, las empresas obtuvieron muchos beneficios. ¿Qué es lo que hicieron muchos empresarios? Dotaron la RIC, la Reserva de Inversión en Canarias, dejaron de pagar impuestos y tienen que materializar esa inversión como máximo 31 de diciembre de 2020, a apenas 15 días de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Que llevamos un año en el que las empresas están todas paradas, no es posible obtener licencias de nada, construir cosas es complicado, es todo muy complicado hacerlo. ¿Qué es lo que se está pidiendo en este manifiesto? En este manifiesto lo que se está pidiendo es, habida cuenta de la situación excepcional que hay, lo que se está pidiendo es una prórroga en el tiempo, es decir, las reservas de inversiones en Canarias dotadas en el 2016, que vence en el 2020, se permita que se pueda invertir hasta el 2021. Ese dinero. No se está pidiendo ni un dinero extra, ni nuevos impuestos, ni dejar de pagar impuestos, sino esa situación concreta. Que podamos mantener el tejido productivo de la isla, básicamente. Exacto. Y lo curioso, que lo veían en el propio manifiesto, otras zonas con las economías, digamos, más saneadas que en Canarias y con menos desempleo que en Canarias, sí se está aplicando esta flexibilización, digámoslo así. Entonces, ¿qué ocurre con Canarias? ¿Por qué no se ha dado pie a estos requisitos cuando en Canarias sí se ha alzado la voz, pero desde el gobierno central se está aplicando a otras zonas, pero no a Canarias? Hay que entender un poco lo que viene a ser, en definitiva, nuestro fuero, el régimen económico fiscal canario. ¿Por qué existe? Hay que partir de eso, es decir, el régimen económico fiscal canario existe por la ultraperifericidad que existe, la lejanía al territorio y la insularidad. No podemos competir hoy en día sin esta bonificación fiscal con nadie del continente.
tenemos que trasladar las mercancías aquí a Canarias y ya dentro de Canarias la doble insularidad que padecen islas como Lanzarote y Fuerteventura. Es decir, eso es lo que trata de evitar el REF, que exista esta doble imposición, los costes de traslado y demás. Con el REF se suaviza esto y se bonifica a las empresas para que inviertan y el tejido productivo, exista un tejido productivo sostenible a largo plazo. Es la finalidad del REF. En el pasado mes de mayo, el Parlamento de Canarias, reunido, acordaron trasladar al Gobierno de Madrid, todos los grupos políticos creo que todos se pusieron de acuerdo, en trasladar a Madrid la flexibilización de los aspectos fiscales del REF y algún otro incentivo más que había. Hasta la fecha no se ha recibido contestación por parte del Gobierno central. Todos sabemos que el Gobierno central está sacando agua de su barco, de muchos problemas que tienen y muchas historias. El tema es el siguiente: ha habido otros territorios forales, como Euskadi y Navarra, que tienen su propio fuero, en el cual tienen un instrumento muy parecido a la Reserva de Inversión en Canarias nuestra, parecido con distintos tipos de tributación, que a ellos sí se les ha permitido trasladar las inversiones un año más, a prorrogarle un año más eso. Lo que no se entiende desde Canarias es cómo el Estado espera al último momento para aprobar, si es que lo aprueba, porque prácticamente solo quedan 15 días para cerrar el año. Entonces, la incertidumbre no se puede trasladar a estos niveles. Claro, que estamos hablando de que, y lo comentaba usted claramente, hay muchísimos obstáculos, impedimentos que están puestos ahora mismo sobre el foco de las empresas, ¿no?, que impiden que continúen, ¿no?, que puedan continuar. Lo estamos viendo, han cerrado muchísimas empresas debido a que, lo hemos dicho muchísimas veces, nuestro principal motor económico es el turismo y mira cómo estamos. No basta con eso, sino que también, aparte, estamos teniendo problemas con el tema del REF, que es uno de los incentivos, digamos, o algo que motiva a las empresas a continuar invirtiendo, ¿no?, precisamente, y como comentábamos, a continuar manteniendo el tejido productivo en Canarias. Sí, está claro que el instrumento del REF es un instrumento proactivo en el cual intenta crear una estructura sólida del tejido empresarial, con la que está cayendo. Si acortamos los incentivos fiscales por incapacidad absoluta de las empresas a invertir en tiempo, pues estamos empeorando aún más la situación que tenemos. Claro. Entonces es lo que desde los colectivos que hemos firmado el manifiesto, junto con otros colectivos que se han adherido, como por ejemplo el Colegio de Abogados de aquí de Lanzarote se ha adherido recientemente, estamos intentando, ser un instrumento de presión hacia el gobierno estatal, que es en definitiva el que tiene que aprobar esta norma. Y que, como estamos diciendo, no estamos pidiendo nada extraordinario, es algo que hemos tenido hasta ahora, pero solo queremos una pequeña prórroga para dar tiempo a las empresas a que puedan invertir ese dinero con un año más de plazo, ¿no? Exacto, sí, es el objetivo principal, es eso, y después hay unos objetivos secundarios, pero bueno, el más importante hoy en día es ese, que es el de corto plazo, que quedan esos 15 días de aquí a final de año. Porque, Trancho, pedían ustedes también, reivindican en ese manifiesto un marco tributario dotado de seguridad jurídica. Ese aspecto, no sé si quiere decir que a la hora de invertir o emprender, es decir, si no se tiene certeza de los incentivos o posteriores tributos a la hora de realizar estas inversiones, o qué es exactamente lo que se reclama. Sí, ya lamentablemente conozco a muchísimos empresarios que han dejado de dotar RIC por la propia inseguridad jurídica ya del REF. El REF es una herramienta que se ha utilizado muchísimo, yo creo que la gran mayoría de las veces de manera acertada, y tiene una inseguridad jurídica por su interpretación. La interpretación que está haciendo continuamente la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pues no ayuda mucho a su dotación y a su aplicación. Entonces hay muchos empresarios que ya no están utilizando tanto esa herramienta. Es una herramienta muy potente fiscalmente, pero tiene cierta inseguridad jurídica que hay que ir perfeccionando con el tiempo y no dejarnos en manos de esto. Se tiene que aprobar, es decir, que vamos a esperar a que se apruebe en febrero del año que viene y hacerlo con efecto retroactivo cuando eso es una a legalidad, o por llamarlo de alguna manera. Es decir, las cosas hay que hacerlas bien en su momento y no esperar al último momento, que parece que es la sintonía que nos tiene acostumbrados este gobierno. Tenemos malas experiencias por esperar precisamente a último momento. Por poner un ejemplo, para que la gente más o menos pueda situarse, ¿qué ocurriría si esto no se aprobase? Porque me comentaba, por ejemplo, alguno de los hoteles que está en construcción, por ejemplo, puede paralizarse completamente si no obtiene esa prórroga de tiempo para invertir. Sí, vamos a ver, lo que puede ocurrir es una cosa curiosa, es decir, hay empresarios que están invirtiendo, el problema es que no han finalizado la obra, han gastado ya todo ese dinero y no pueden finalizar la obra por la razón que haya sido. ¿Qué ocurre? Que tienen que devolver esos 250.000 euros de impuestos que han dejado de pagar, lo tienen que devolver al año siguiente. No les va a servir esa bonificación fiscal,
porque no han terminado la obra en concreto en el tiempo requerido por la normativa. Claro. Entonces, no solo la situación en la que estamos, en la que está todo el mundo pidiendo préstamos ICO, en lo cual está la economía paralizada y ver nada de más, sino que encima nos metemos una piedra encima y que esto no camina. Ya, para seguir con el tema del RIC, Reserva de Inversiones en Canarias, también se puntualizaba una cosa, y era una pregunta que yo personalmente quería hacerle. No sé si está de acuerdo en que esas reservas de inversiones se puedan hacer, por ejemplo, en otros países, como también se apuntaba, países sobre todo africanos, o que especialmente sea simplemente en Canarias. Yo personalmente no soy partidario de aplicar la Reserva de Inversiones en Canarias en el extranjero, es decir, yo entiendo que es un instrumento por y para Canarias. Y el objetivo, que era un poco lo que te trasladaba inicialmente, es un objetivo para defender la insularidad y que somos región ultraperiférica. Si empezamos a transferir los beneficios hacia otros terceros países, yo creo que no es el objetivo. Claro. Es un poco mi opinión muy personal, vamos. Bueno, de hecho lo estamos viendo, ¿no?, que Canarias necesita, y ahora muy especialmente en estas circunstancias, de este tipo de mecanismos, ¿no?, que nos ayuden en el tema económico. Bueno, pasando lo comentábamos fuera de cámaras, a la entrevista que teníamos anteriormente, hace mes y medio, como comentábamos, hizo mucha insistencia en el tema de los PCR, de que era muy necesario, fundamental que se consiguiesen los PCR en origen. Se consiguió. Ahora parece que Canarias pide el tema de los test antígenos. Sanidad de momento parece que no está muy por la labor. No sé cómo ve toda esta situación, porque al final todo va enfocado a lo mismo, ¿no? Turismo. Necesitamos del Exacto. turismo. Yo creo que el mensaje que di la otra vez que estuve aquí es un mensaje de exigencia a los poderes políticos para ponerse un poco las pilas. Es decir, hay que tomar medidas y decisiones más rápido. No se puede esperar siempre al último momento para tomar decisiones. Y hay que ser un poco más ágiles. La decisión perfecta no existe. Más bien la imperfecta es la que se da en el último momento. ¿Por qué? Porque genera mucha inseguridad a todos los niveles. El tema de los PCR, yo soy un pleno defensor del PCR o de otro sistema. Se pidió en su día el PCR, ¿por qué? Porque era el único medio que medianamente está garantizando la seguridad con el tema de los controles del COVID. Todos sabíamos que costaba muy caro y que eso era inviable para una parte muy importante de nuestro tejido productivo turístico. Nosotros tenemos un tejido turístico principalmente o de 4 o 5 estrellas o de apartamentos, que es lo que hemos especializado estos últimos, al inicio de la expansión del turismo, nos especializamos en apartamentos. Ese turismo muy difícilmente se va a gastar 150 euros que cuesta un PCR en origen. Entonces, todos sabemos lo que hay. Yo creo que el siguiente paso era bajar los niveles de exigencia, que era pedir el test de antígenos, creo que se llama. Sí. El gobierno de Canarias ha presionado bastante al gobierno estatal, en el cual pedíamos la propia singularidad canaria, territorio aislado, podemos controlar la pandemia de otra manera y demás, y sacó una normativa hace poco, bueno, que ha sido tirada abajo por el Consejo de Estado y bueno, y tiene ahora sus problemas. Yo deseo y me gustaría que por parte del gobierno del Estado se hiciese una excepción a la norma estatal en línea con lo que está pidiendo el gobierno de Canarias, que en definitiva es que se pueda hacer en origen pues, el test de antígenos o el que fuese conveniente. Claro, es decir, según sacaron el tema de que se aprobó el tema de las PCR, sacaron el test de antígenos precisamente por el tema de la carestía y porque patronales turísticas, empresarios y demás salieron enseguida diciendo que esto era imposible y que de esa forma no íbamos a conseguir compensar todos estos meses que llevamos sin turismo en las islas, ¿no? Sí, yo creo que hay que recordar que hace mes y medio, 2 meses, estábamos hablando de que aquí no venía nadie. Lo que se pidió es, hagamos test en origen y que empiecen a entrar la gente, hagamos test en origen. Ya hemos salvado eso, ya incluso en Península ya también se están haciendo test en origen para venir aquí a Canarias. Yo creo que es un paso que hemos dado, pero insisto, vamos muy lentos, demasiado lentos. Tenemos que ser más rápidos y más proactivos. No podemos esperar a que ocurra la cosa, empezar a reunirnos y tomar la decisión 5 meses más tarde. Llevamos ya 1 año casi con la economía parada. Precisamente por el tema de la economía parada, otro de los asuntos y que le comentaba, también había escuchado en su anterior entrevista, el tema de las famosas olas. Estamos ya, o parece ser, estamos inmersos ya o metidos en esa tercera ola. No sé, imagino que refuerza ese mensaje de que mientras estemos estables y volvamos a esa siguiente ola, tenemos que, en fin, estar con todas, ¿no? Sí, aquí las olas van a ser asimétricas, es una palabra que estamos utilizando ahora mucho, en el cual
aquí, por ejemplo, estamos empezando a entrar en la primera ola real en Canarias, que está principalmente ahora en Tenerife, focalizada, pero es nuestra primera ola. Nosotros no habíamos padecido nada de esto. Para nosotros es nuevo un poco pasar por aquí. Por el continente ya van a por la tercera, después del puente este de la Constitución, el propio Estado, bueno, todo el propio país ya está, se ven síntomas en Cataluña, en la zona de Andalucía, se ven ya que parece que van a entrar en tercera ola, y después de Navidades habrá otra cuarta ola. Es decir, ¿esa va a ser la realidad? Posiblemente sea la realidad que se ve venir, vamos. Nosotros tenemos que prepararnos, es decir, primero tenemos que salir nosotros rápidamente de la ola, como sea, tenemos que salir de ahí, dar seguridad al turista que venga para acá, que se haga sus test, PCR de antígenos o de lo que sea en origen y venga para acá a Canarias y abrir nuestra potencia turística que tenemos aquí. Porque ¿cómo sigue el tema bueno, lo hemos dicho, muchísimas empresas se han quedado por el camino, ¿no? Pero ¿cómo no sé si le da sensación o certeza, no sé si lo sabe, de que siguen cayendo bastantes empresas? De momento está todo hibernado, es decir, está todo congelado, como cuando va uno a cualquier lado y se congela el lago ese, está todo en esa situación. Este proceso de descongelación empezará a partir de febrero o marzo. Cuando ya empiecen a finalizarse los ICO, el gobierno prorrogará los ICO y empezará ya un poco a abrirse el tema de los concursos de acreedores. Ahí veremos, en realidad, la realidad con la que estamos en este país, en concreto en Canarias, de la situación empresarial y el tejido productivo cómo está. ¿Cree, Trancho, que uno de los motivos por los que precisamente comentaba usted vamos tan lentos en el hecho de tomar decisiones que son fundamentales en esta etapa de pandemia es quizás la descoordinación o la incomunicación entre partidos políticos? Yo creo, ya hacía muchos años que no veía esta polaridad de la política. Aquí o es algo blanco o negro, no. Es decir, si uno dice A, el otro tiene que decir perfectamente lo contrario. Yo creo que en situaciones como esta se requiere la habilidad de todos los partidos políticos para hacer frente común. Y lo que le decía la otra vez, es decir, esto no lo va a arreglar un partido político ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Esto lo vamos a arreglar entre todos, la población, partidos políticos, y entre todos hay que arrimar el hombro. Recuerden ustedes que esta situación los va a hacer a todos más pobres. Esa es la realidad, es decir, tener la economía hibernada un año, esto cuesta mucho dinero, no solo de papá Estado o de los ayuntamientos, cabildos, de quien sea, sino de nosotros mismos. Yo en mis propias estimaciones que hago cuando valoro una empresa o trabajo en el despacho, ya hablo ya de un 20% de pérdida de recursos de las empresas o de poder adquisitivo. Estamos hablando de eso. No sé cuál es el mensaje, pero esa es la realidad. Entonces, tenemos que aprovechar esta crisis, como decía la otra vez, para hacer otras cosas. Estar sentado en casa es muy fácil y esperar que los demás arreglen este problema. No. Tenemos que ser todos un poco proactivos, emplear nuestros tiempos e incluso de las propias situaciones esto se encuentran oportunidades, que es lo que hay que incentivar. Que por muy desanimados que estemos, ¿no? Porque también se entiende y es respetable pues que nos levantemos y nos pongamos manos a la obra, ¿no? Porque no podemos esperar a que precisamente las autoridades tomen decisiones, sino que nosotros mismos también podemos aportar nuestro granito de arena. Y como bien decía en su anterior entrevista, ni optimistas ni pesimistas, realistas. Exacto, sí. Yo creo que la clave de esto es analizar la situación desde cierta distancia, evidentemente. El que está metido en un ERTE, pues su distancia es corta, es lo que tiene que hacer, aprovecharse de esa situación, es decir, no estamos trabajando, pero están entrando ingresos en casa, te lo estarán complementando, ¿no?, las empresas, pero están entrando ingresos en casa. Aprovechar para formarnos, para hacer otras cosas, es decir, podemos hacer muchas cosas, no esperar a que la varita mágica o que la vacuna que venga el mes que viene ya solucione este tema. Ese es otro tema, porque el de la vacuna, a ver, está por verse, porque es cierto que llega el mes que viene y la noticia es como un boom, ¿no?, para todos, pero es cierto que lleva su tiempo. El tema de que esa vacuna haga efecto, quiero decir, estamos hablando de que tiene que haber un tanto por ciento considerable de la población para que se considere que nos estabilizamos, digámoslo así, y no podemos, digamos, esperar a la vacuna y creer que con la vacuna ya está todo solucionado, sino que, como decimos, mientras interiorizar que tenemos ese virus, que hay que vivir con ello y ser responsables, ¿no? Exacto, sí, lo que dicen los profesionales de la medicina es que nada, hace falta vacunarse 2 veces, si empezamos a vacunarnos en el mes de enero, el primer grupo ya podrá estar posiblemente vacunado para mayo. Y dice que para que la vacuna sea efectiva, algo efectiva en un territorio, tienes que tener el 70% de la población. Nos llaman ya el rebaño, la palabra que utiliza un poco pintoresca.
Con lo cual nos estamos metiendo fácilmente en octubre, noviembre del año que viene, en plena temporada alta turística nuestra, en el cual tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer en ese momento. Tenemos que tener una estrategia, una planificación, y es lo que veo yo, carencia de eso a todos los niveles. Veo improvisación una tras otra. Yo creo que hay que hacer comités, organizarse, los partidos políticos, los cabildos, los ayuntamientos, creo que tienen que crear comités de gente que aporte ideas. Todo el mundo tiene ideas y algunas son muy buenas, fantásticas, que siempre las hay. Entonces, entre todos yo creo que debemos aportar ese conocimiento, caramba, que no lo va a solucionar una persona solo, esto lo tenemos que solucionar entre todos, es el mensaje, vamos. Totalmente de acuerdo, suscribo todas sus palabras y es lo que decimos, ¿no? Todos a una, que es lo que toca ahora mismo, unidad. Muchísimas gracias, Trancho, de nuevo, repito, por estar hoy aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también por escucharnos y estar con nosotros un día más. Les dejo, como siempre, en compañía de Jaime en la tertulia. Que pasen buena tarde.